Bien, chicos, buenos días con todos. Bien, hoy día, semana número 8, nos toca desarrollar el tema de la semántica, ¿sí? Vamos a hablar acerca de ello. Entonces, bueno, si nos alcanza un poquito el tiempo, aprovecharemos para de repente absolver alguna inquietud de parte de ustedes acerca de alguna semana anterior, ya que el día domingo me parece que es el día de su examen. ¿Verdad, chicos? Así que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, no duden en formularlo. ¿Ya? Bien, a ver, con respecto a la semántica, nosotros vamos a definirla también como una disciplina más, una disciplina lingüística adicional, que se encarga acerca del estudio de los significados, ¿no? El significado de palabras, frases y oraciones, ¿no? Los significados muchas veces están establecidos dentro de la gramática y también pueden estar establecidos dentro de la cultura. Así que, bueno, todos estos fenómenos los explica la semántica y también las relaciones y los cambios de significado que pueden existir dentro de ellos. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, una palabra como libro, ¿no? Nosotros podemos encontrar su definición en el diccionario. Nuestra primera fuente de consulta para establecer a qué se refiere el significado de una palabra, lo consultamos a través de este medio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos evidentemente al diccionario, al léxico oficial de la lengua, y ahí vamos a encontrar la lista de acepciones que puede aparecer, ¿no? Con respecto a los postulados que se le da al significado de un término, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos. En la primera acepción, la cual aparece numerada con el número 1, aparece una M, que significa sustantivo masculino. Dice conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen. Asimismo, en la definición número 2, también sustantivo masculino, dice obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficientemente para formar volumen, que puede aparecer impresa o en otro soporte, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a apreciar cómo justamente los significados pueden estar enlistados, ¿no? De diferente manera. Hay palabras que son como esta polisémica o también pueden ser palabras monosémicas, ¿no? Hay palabras que solamente aportan un solo significado. Bien, hay otras disciplinas también que se encargan de estudiar el componente de la palabra, ¿no? Recuerden de que el objeto mínimo de estudio de la lingüística, desde muchas ciencias, desde muchas disciplinas, es la palabra, ¿no? Nosotros la semana anterior habíamos hablado acerca de la morfología y habíamos tomado también como unidad mínima el morfema, pero la unidad mayor de análisis de la morfología era la palabra. Desde esta perspectiva de la semántica, también el objeto mínimo, ¿no? Para poder describir la naturaleza de su estudio, radica en la palabra, ¿no? Sin embargo, hay otras disciplinas, por ejemplo, aquí estamos observando la lexicología y la lexicografía. La lexicología es una disciplina que se encarga de estudiar el léxico de la lengua, ¿ok? Cuando hablamos del léxico, me refiero al conjunto de palabras que constituyen una lengua. Aunque también la lexicología podría dar cuenta de léxicos muy particulares. Por ejemplo, podría dar cuenta del léxico empleado por una determinada región, por ejemplo, el léxico de Tumbes, el léxico santarrocino, el léxico de pronto ancashino, del español ancashino, el léxico de pronto de áreas específicas como el área de la medicina,
¿no? El léxico empleado, por ejemplo, por jóvenes del siglo XXI, entre otras cosas. Entonces, la lexicología es todo un campo grande de estudio, y lo más importante, como ustedes podrán estar entendiendo, es la relación de palabras que constituye una lengua. Ahora, la lexicografía es aquella disciplina que se encarga de eh, la elaboración de diccionarios, ¿no? Se encarga de la elaboración de diccionarios propios de la lengua, como también de diccionarios genéricos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de diccionarios especializados según las profesiones. Por ejemplo, esto es muy común. En el área de derecho tenemos un diccionario especializado, diccionarios, por ejemplo, médicos, diccionarios lingüísticos, que no tienen nada que ver con la lengua, sino me refiero a las carreras profesionales. Como también pueden haber otra clase de diccionarios, por ejemplo, diccionarios de traducción de una lengua a otra. Ahora, también se encarga de dar cuenta acerca de los repertorios léxicos, ¿no? Del conjunto de palabras que puede aparecer en una determinada lengua, pero desde el punto de vista de la escritura, ¿ya? Tomando como referencia, en este caso, la escritura. Entonces, muy bien, cuando nosotros hablemos acerca de la semántica y de la construcción del significado, porque la semántica tiene por objeto de estudio eso, el significado, también echaremos mano de estas disciplinas porque a través de ellas nosotros también hallaremos el camino hacia la identificación del significado. Muy bien, como les había señalado, la semántica estudia la palabra, el significado de las palabras. Y las palabras no son otra cosa que un signo, ¿no es cierto? Un signo, un tipo de signo. El signo, ¿ok? El signo de manera semántica amplia es un elemento perceptible que evoca algo que refiere a otra cosa diferente de sí mismo, ¿ok? Es algo que evocamos, ¿sí? Y los signos pueden clasificarse en tres variedades. Tenemos los iconos, los índices y los símbolos. Cuando hablamos de iconos, el icono es el signo que se parece mucho a lo que representa visualmente o acústicamente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una figura, un emoticono, que hace referencia pues al llanto, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí esa tristeza, esa pena, está marcada por esta figura. En el caso del mapa, ¿no? El mapa del Perú, ahí tenemos un dibujo, ¿no? Que hace referencia de manera casi exacta a lo que transmite la realidad. Entonces, cuando hablemos de iconos, vamos a tener imágenes muy semejantes, dibujos, maquetas, fotos, ¿no? Mapas que hacen alusión exacta o muy, muy semejante a lo que es la realidad. Luego tenemos los índices. ¿Qué es el índice? El índice dice es el signo que tiene una relación de causalidad o contigüidad con el elemento que representa, ¿no? Es decir, hay una relación de causa-efecto, ¿no? Muy semejante con la realidad, con lo que está representando. Por ejemplo, ustedes aquí en esta figura están observando un termómetro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué marcan los termómetros? La temperatura. Entonces, dependiendo del nivel de la temperatura, ustedes darán cuenta, ¿no? Ustedes darán cuenta de el estado, ¿no es cierto?, de una persona, si está con fiebre o tu temperatura es normal, ¿verdad? Entonces, ahí hay una referencia. Entonces, está aludiendo ese número, esa cifra que aparezca en ese objeto hará referencia al estado de salud, ¿no? De una persona.
En este caso, específicamente referido al estado de calor. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, las pisadas de alguien, dependiendo del tipo de pisada, uno dará cuenta de que ello alude a el andar, ¿no es cierto?, de una persona. Por ejemplo, en esta imagen estamos observando las pisadas de un hombre, de un ser humano, ¿no?, que son muy diferentes a las pisadas de un animal. Entonces, los índices, como ves, son signos, ¿no es cierto?, que están aludiendo a algo, pero que ese algo tiene referencia con un estado, con una causa. En el caso del símbolo, ya, los símbolos no se relacionan con el objeto al cual representa. Es arbitrario y es convencional, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos encontrar los signos lingüísticos. ¿Ya? El signo lingüístico es un tipo de símbolo. Pero también tenemos otra gama de expresiones. Por ejemplo, aquí ustedes cuando observan una palomita, ¿no? Una palomita blanca con una pequeña hierba, ustedes entenderán o habrán aprendido que ella hace referencia a la paz, ¿no es cierto? Es un símbolo de la paz. Así como también observamos en la siguiente figura una cruz roja, ¿no es cierto?, que bajo estas características que ustedes aprecian, hace referencia a la institución médica, ¿verdad? Hace referencia a la salud. Entonces, a ello nosotros lo denominamos símbolos. Los campos de acción, las referencias que pueden marcar este tipo de signo es muy amplia. Hay diferentes también áreas que explican de manera mucho más detallada, ¿no?, la relación específica de cada uno de ellos. Pero en nuestro caso, el día de hoy, no buscamos profundizar esas subramas adicionales que especifican estos tipos de signos. Así que lo vamos a solamente mencionar de manera general para que al menos tengamos una clara diferencia entre un tipo y otro. ¿Ya? Bien, el signo lingüístico lo podemos desprender, ¿no?, específicamente del área de los símbolos. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros hablamos acerca del signo lingüístico, el signo lingüístico es una unidad propia de la lengua. Es un signo, porque signos pueden haber muchísimos, ¿no es cierto? Eh, el signo lingüístico es una expresión, ¿no es cierto? Es una expresión, es una forma que está asociada a un significado, ¿no? Es una forma que está asociada a un significado. Entonces, el signo lingüístico se dice que posee ciertas características, ¿no? Por ejemplo, decimos que es simbólico, ¿no es cierto? Primera cualidad. Decimos que es convencional, es decir, que es usado por un gran número o por la mayoría de hablantes de una determinada lengua. Es arbitrario, por el sentido de que nosotros utilizamos una expresión particular para un concepto, para una idea, sobre todo en el lado del significante, y presenta doble articulación, ¿no? Porque está conformado por una serie de fonemas y a la vez morfemas que permiten la construcción de esta idea, ¿no? Y por lo tanto se dice que es de carácter biplánico. ¿Por qué? Porque los signos lingüísticos están conformados por un significante y un significado. ¿Ya? ¿Qué cosa es el significante? Los signos lingüísticos, todos los signos lingüísticos de cualquier lengua natural, ¿ya?, están constituidos por estas unidades.
El signo lingüístico se constituye de un significante y un significado, ¿ok? Son dos unidades inseparables, indivisibles, ¿ya? Que constituyen la construcción del significado. El significante viene a ser la parte de la forma, la parte de la expresión, es la manera como lo pronuncias, la manera como lo escribes, es la forma, ¿no? La forma física, es el lado material, expresivo del signo lingüístico. En cambio, el significado es una idea compleja. Los significados son imágenes, son mentales, ¿no? Hay algunos significados que pueden estar asociados, evidentemente, a una imagen, a una experiencia, o también pueden estar asociados a significados mucho más complejos, ¿ok? Por ejemplo, nosotros observamos aquí el caso de la palabra gato, ¿no? Gato para nosotros es un signo lingüístico porque es una palabra del español, ¿no? Y nosotros, ¿por qué sabemos que es una palabra? Porque la escuchamos, ¿no es cierto? Escuchamos ahí la G, la A, ¿no? La T y la O, nosotros decimos gato. Ahí está, tenemos estos fonemas, ¿no? Consonánticos, vocálicos, que evidentemente ordenados de esta forma, ¿no? Formando, constituyendo este orden de sílabas, se vincula con el significado de la palabra. O sea, por eso es un signo lingüístico. Porque teniendo estos morfemas y constituyendo ellos estas sílabas, se asocia a el significado. Ahora, por otro lado, tenemos la idea en sí, ¿no? El concepto. El significado es una imagen. Si yo les dijera, a ver chicos, sin tomarle atención a esta diapositiva, ni a esta imagen que ustedes ven en pantalla, les dijera, a ver chicos, piensen en gato. A ver, gato, ¿qué se les ocurre cuando piensan en gato? Probablemente en su cerebro, ¿no es cierto? En su cerebro esté efectivamente esta imagen que ustedes están viendo en pantalla. Claro, de repente podrá variar el color, podría variar el tamaño, la postura que adopte el animal, pero tienen una imagen muy asociada a esta, ¿verdad? Entonces, bueno, la palabra gato efectivamente es un sustantivo, ¿no? Y si nosotros lo registramos, lo observamos en el léxico del castellano, dice haber masculino y femenino. Mamífero de la familia de los célidos, ¿no? Digitígrado, doméstico, de unos 50 centímetros de largo, desde la cabeza hasta el arranque de la cola, que por sí sola mide unos 20 centímetros, de cabeza redonda, lengua muy áspera, patas cortas y generalmente pelaje suave y espeso, de color blanco, gris, pardo, rojizo o negro, empleado en algunos lugares para cazar ratones. Es un cazador. Entonces, como observas en esta imagen, ya, a ver, vamos a ver si de pronto la academia nos da más luces acerca de gato. A ver, dice muy bien gato. No sé si es una palabra monosémica. Y no, perdón. Es una palabra polisémica. Ujú. Bueno, voy a dejar de compartir entonces por un segundito esta presentación y vamos a observar ahora lo que nos muestra, la gramática de la lengua castellana. Estoy empezando a compartir. Ahí está. Bien, en este momento ustedes deben estar observando, ¿no? Mi pantalla, ahí con la definición, ¿no? O sea, lo que acabamos de ver
en esta diapositiva es la primera acepción, ¿no? Que es el significado más común que nosotros le damos a el sustantivo gato, ¿no? La academia también hace referencia a otros detalles, ¿no? Dice usado en masculino, referido a la especie, pero también nos da otra lista de significados, ¿no? Persona nacida en Madrid, ¿no? Así le dicen los madrileños, ¿no? Gatos. Persona que tiene ojos verdes o azules, ¿no? También otra excepción. Persona que sirve como criado, ¿no? Usado en sentido despectivo, coloquial, por ejemplo, en Salvador y México. Máquina que sirve para levantar grandes pesos a poca altura y que funciona como un engranaje y un trinquete de seguridad o con una tuerca y un husillo. Instrumento de hierro que sirve para agarrar fuertemente la madera y llevarla a donde se pretende y que se usa para echar aros a las cubas, ¿no? Y en el oficio del portaventanero. Bueno, y hay más significados, ¿no? Bolso o talego, en el que se guardaba el dinero. Ajá, gato también le puedes decir eso. Dinero que se guardaba en el gato, ¿no? Trampa para coger ratones. Ladrón, ratero, que hurta con astucia y engaño. Gato, hombre sagaz, astuto, ¿no? Muy bien, instrumento de hierro de madera, instrumento que consta de 6 o más garfios de acero, animal félido en general, baile de movimientos rápidos, de pareja suelta y que suele acompañarse de coplas, cuya letra coincide con las distintas figuras. Música que acompaña al gato. Bueno, miren, 24 significados, ¿ok? 24 significados de la palabra gato. ¿Ven? Entonces, nosotros aquí tenemos el léxico oficial de la lengua y es el lugar donde vamos a encontrar todas estas definiciones que puede presentar la palabra. ¿Ves? Entonces, eso es un signo lingüístico, ¿no? Es una asociación de forma y de significado. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tuviésemos una imagen, no sé, a ver, por ejemplo, se me ocurre casa, ¿no? A ver, piensen en casa, ¿sí? ¿Tienen la idea? Muy bien, cierren los ojos. Ahí está. Deben de tener probablemente alguna imagen, ¿no? Alguna figura en su mente. Pero nosotros, ¿cómo logramos asociar esa imagen, ¿no? Porque estamos escuchando, obviamente, esta secuencia de fonemas. Entonces, cuando nosotros asociamos, ¿no? La palabra escrita o los fonemas, inmediatamente hay un vínculo con una imagen, que probablemente en algún momento de nuestra vida los hayamos adquirido por la experiencia, ¿verdad? A ver, yo te doy, por ejemplo, la palabra rojo, ¿ok? La palabra rojo. Muy bien, entonces piensa en rojo. Muy bien, probablemente ya, en tu mente haya este vínculo, ¿no? Muy bien, yo veo esas palabras, veo esas letras o escucho estos fonemas y a mi mente viene, ¿no? Con mucha rapidez una imagen de este color, ¿verdad? A ver, por ejemplo, si decimos, eh, a ver, supongamos hielo, ¿no? Hielo es una palabra, ¿cierto? Y a nuestra mente viene automáticamente estos fonemas. ¿Ves? Entonces, estos son los significantes, ¿cierto? Estas vienen a ser las expresiones ortográficas, ¿no? Materiales, pero que están asociadas con una imagen. Ahora, nosotros hemos dicho que el signo lingüístico, por esa razón, es biplánico, porque es una asociación de forma y significado.
¿no? Ahora, ¿es arbitrario? Claro, ¿por qué es arbitrario? Porque en el caso del español, nosotros usamos estos fonemas, ¿no? En el inglés, por ejemplo, utilizan otra expresión, usan house, ¿verdad? En otras lenguas, por ejemplo, en el quechua, utilizarán wasi. O sea, cada lengua utiliza una expresión, ¿no? Utiliza un significante para transmitir esa idea. Ahora, eso es algo arbitrario, pero a la vez es convencional, porque la mayoría de hablantes del español entiende el significado de estas tres palabras, ¿verdad? Cuando nosotros articulamos la palabra casa, ¿no? Rápidamente viene a nuestra mente una imagen, ¿cierto? Y esta imagen está asociada a un concepto, ¿no? Entonces es una asociación, ¿no? De forma y significado. ¿Ok, chicos? Muy bien. A ver, vamos a resolver el primer ejercicio de aplicación. Así que ustedes me van a decir en el ejercicio número 1 la clase de signo que ven en cada una. Me van a decir si es un símbolo, es un, es un icono, es un índice. ¿Qué es? A ver, chicos, escriban por favor a través del chat. Sí, chicos, a ver, comenten. Muy bien, me dicen que a ver, voy a dejar de presentar de esta forma para que ustedes puedan seguir viendo la diapositiva y yo pueda leer sus respuestas, si no me las pierdo. Muy bien, ahora creo que sí. Ujú, ya está. A ver, me dicen por ahí, profesora, la letra A es un índice, un icono. Me dicen por ahí icono, algunos me dicen índice, ¿no? Muy bien, dice papelera de reciclaje, ¿no? Muy bien, aquí tenemos efectivamente una foto, ¿verdad? Una foto, un tachito, ¿verdad? Donde se supone nosotros botamos los papeles. Entonces, esa imagen que está muy asociada a la realidad viene a ser un icono, ¿ok? La primera viene a ser un icono. A ver, la letra B, me han dicho por ahí, la letra B es un símbolo, perdón, un índice, ¿no? Un índice, claro, muy bien, índice, índice, claro. La letra B, chicos, viene a ser un índice, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese humo, ¿no es cierto? Ese humo que se observa a lo alto de una ciudad, de un determinado lugar, hace referencia a que algo se está fabricando, ¿verdad? Algo se está construyendo, algo se está dando a las personas, ¿no? Algo está ocurriendo en ese lugar. Entonces, por eso nosotros hacemos referencia a los índices. Muy bien, la letra C. La letra C me dicen por ahí que es un símbolo, pero ¿es abstracta la letra C? No, claro. No es abstracto, ¿no? La letra C. Claro. La letra C está muy referido a unas figuritas que hacen referencia al cuerpo humano, tal cual es,
¿no? Es muy parecida a la letra A y por eso nosotros señalamos que es un icono, ¿no? Es muy semejante. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando buscamos los servicios, ¿no? Para hombre, mujer, nos fijamos en esa imagen, ¿no? Que nos permite ordenarnos y nos permite justamente hacer uso adecuado de estos ambientes, ¿verdad? Entonces, está muy asociado a la realidad, así como la papelera, ¿no? Yo veo un tachito, efectivamente, eso es una papelera, por eso es un icono. Acá yo veo estas personitas y yo sé que efectivamente está destinado para el hombre y la mujer. Y la letra D me dice muy bien, Kathleen, es un símbolo, ¿no? Porque es una abstracción. ¿Cómo se llama este símbolo, chicos? ¿Cómo se llama ese símbolo? Infinito, muy bien, es el símbolo del infinito y más allá. Me preguntan, ¿por qué la B es un índice? ¿Por qué? ¿Por qué es un índice? Porque tú estás observando un humo. Y cuando hablamos de índices, hablamos de causa y efecto. Entonces, ese humo es producto de algo, ¿sí o no? ¿Producto de qué? De la fabricación de algún material, ¿no? Químico. Entonces, es el resultado de algo. Esa es la condición de los índices, ¿ya? Cosa que no tiene el icono. El icono no está asociado a una causa y efecto, y tampoco la letra C, ¿no? O la letra D, ¿no? Que es un símbolo. Ujú. Bien, nos vamos entonces, chicos, a la siguiente partecita. Nos vamos a hablar propiamente de los significados, ¿ya? El significado es la conceptualización que se tiene acerca de una palabra, por lo menos, es lo mínimo. Es la conceptualización, o sea, el conjunto de ideas que está asociada a una imagen, ¿no? Que está asociada a un significante, que está asociada a una forma, ¿ok? Entonces, el significado se puede clasificar en dos variedades: significado denotativo y significado connotativo. Los significados denotativos son aquellos significados básicos, primarios, objetivos, sencillos, simples, que se le da a una palabra. Ellos se encuentran generalmente registrados dentro del diccionario, ¿no? Generalmente tienen esa facilidad de poder ser ubicados. Por ejemplo, ¿no? La palabra espina dice, tiene una espina en su mano. Entonces, aquí espina, evidentemente, hará referencia a esa pequeña astillita, pequeñísima, delgada, ¿no? Que muchas veces se incrusta en la piel del cuerpo, por ejemplo, humano, y genera molestia, ¿no? Genera una hinchazón. Muy bien, dice, le realizaron una operación de alto riesgo al corazón. Muy bien, en esta oración, como tú observas, está haciendo referencia al órgano del cuerpo, ¿no? Un órgano importante del sistema circulatorio que permite, pues, bombear la sangre, ¿no? Y irrigarla, distribuirla a lo largo de todo el sistema circulatorio. Entonces, es lo inmediato, ¿no es cierto?, que viene a mi mente cuando pensamos en el concepto de estas palabras. Ahora, el significado connotativo es aquel secundario, metafórico, subjetivo, adicional, extra, que tiene una palabra, ¿no? Es el significado adicional que le damos a una palabra. Ya muchas veces es cultural, muchas veces es dependiente, ¿verdad? Es influenciado por los pensamientos, la experiencia, ¿no? Particular que pueden tener algunos grupos, ¿ya? Por ejemplo, dice, es como si tuviera una espina en el corazón. Muy bien.
En esta oración, evidentemente que ya no estás haciendo referencia exacta al concepto que habíamos notado en la oración de la izquierda, sino que aquí nos están hablando acerca de una pena, ¿no? Un dolor, una tristeza, un malestar, pero ya de tipo emocional, ¿ya? Entonces, por eso es un significado connotativo. No necesariamente este significado lo vas a encontrar en el diccionario. Algunos connotativos a veces aparecen y a veces no, ¿no? La manera de poder comprobar si esto es así, ¿no? Solamente radicará en la consulta a la RAE. Dice, su corazón de piedra no le permitió ayudar. Bueno, su corazón de piedra se refiere a sus sentimientos, ¿no? No se refiere a que los corazones sean de piedra porque ningún corazón lo es de ese material, ¿no? No lo es de este concreto firme y duro, ¿no? Aquí el sentido es un sentido metafórico. Los significados connotativos generalmente tienen esa expresión, ¿no? Que son metáforas, son ideas, ¿no? Que están asociadas a una experiencia, son de carácter mucho más complejo y mucho más cultural. Está asociado fundamentalmente a las experiencias de las personas, ¿ya? Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a estos significados, tipos de significados. Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a observar por aquí. Si decimos, a ver, ella me dio la mano, ¿no? Ante, ante, ante mi tristeza. A ver, el significado que aparece en uno, ¿de qué tipo sería? ¿Denotativo o connotativo? ¿Tú qué opinas? Significado connotativo, ¿verdad? Muy bien. Connotativo. A ver, dos. La botella, ¿no? Estaba llena en la refrigeradora. ¿Qué tipo de significado presenta esta oración? ¿Denotativo o connotativo? Sería un significado denotativo, ¿verdad? Muy bien. A ver, Julio es un tigre en las matemáticas. Muy bien, chicos. En la oración número 3, ¿el significado es denotativo? No, es connotativo. Perfecto. Muy bien. A ver. mm, necesito una mano de plátanos. Muy bien. Tenemos significado denotativo o connotativo. A ver. Vamos a ver. Es significado connotativo. ¿Ok? A ver. Profesora, ¿y cómo sé que es un connotativo? Mm, a ver, vamos a ver por acá, déjenme chequearlo. Ujú, ya,
A ver, ajá. Am, Voy a dejar también de compartir esto para mostrarles pantalla completa. Ahora sí, estoy empezando a compartir pantalla completa. Ujú. Y nos vamos al significado de mano. Bien, en la relación de significados de la palabra mano, tenemos, a ver, la parte del cuerpo, ¿no? Unida a la extremidad del antebrazo y que comprende desde la muñeca inclusive hasta la punta de los dedos. Bueno, la uno es el significado tradicional, ¿no? Es un significado denotativo, pero luego hace referencia extremidad, igual, cualquiera de los pies, ¿no? Igual está asociado a los pies, tipo de extremidad, trompa del elefante es extremidad, cada uno de los lados que cae o sucede algo respecto, no tiene nada que ver a ver con los plátanos, ¿no? Manecillas del reloj, instrumento, rodillo de piedra, capa de yeso, carras unidas y emparejadas con cardachlos, porción de 6 u 8 cadejos de pelo, no tiene nada que ver con los plátanos. Muy bien, la expresión mano de plátano es una expresión cultural, ¿no? Usada aquí en nuestro país. Entonces, por eso tú te das cuenta que ese significado connotativo, en este caso, no lo estás encontrando registrado en la gramática de la lengua castellana. Entonces, por eso es un connotativo, ¿ya? No está establecido dentro de la gramática. Además, hace referencia a algo distinto de la mano en sí, ¿no? Hace referencia a otra cosa. Bien, existen dos factores que pueden determinar o incidir en el significado. Estos son el contexto y la situación. El contexto viene a ser el conjunto de elementos lingüísticos que rodean una palabra y condicionan su significado, ¿no? Es decir, es importante aquí fijarnos en toda la oración, en fijarnos en el significado de las demás palabras para poder establecer el significado de una de ellas, ¿no? Por ejemplo, compró una mano de plátanos. Entonces, muy bien. Yo como hablante del español, como hablante peruano del español, tengo una relación probablemente de ideas, de conceptos que se puede asociar a mano, pero dentro de ellas de todo ese repertorio semántico, yo sé cuándo utilizo un significado y cuándo utilizo otro. ¿Cómo hago yo para establecer el significado claro de la palabra mano de plátano? ¿No? Hago una asociación con la experiencia que yo tengo, ¿no? Me fijo en la oración, me fijo en el contexto de la palabra, es decir, en el significado de otras, para poder seleccionar, ¿no? Un significado específico de ella. Eh, por el contexto, entonces se puede definir el significado de la palabra mano. Ahora, nosotros hablamos de situación cuando necesitamos recurrir a otros factores extralingüísticos, ¿ok? Porque la oración por sí misma no ayuda. La oración tiene un cierto matiz de ambigüedad. Entonces yo no sé qué interpretación darle a una determinada palabra. Por ejemplo, dice, lanzó el cuadro contra el armario y se rompió, ¿no? Lanzó el cuadro contra el armario y se rompió. La pregunta es, ¿qué se rompió? ¿Qué se rompió? ¿El cuadro o se rompió el armario? ¿Cuál? Entonces la duda cabe, ¿no? La oración no se especifica claramente a qué se refiere, ¿verdad? No se nos aclara el panorama de estas dos palabras, ¿no? De esta pequeña frase. Entonces, por eso hablamos de significado que está determinado por la situación, porque es ambigua, porque hay que valernos
de otros factores, ¿no? De la persona, quién lo dijo, dónde lo dijo, cómo lo dijo, a quién se lo dijo. ¿Ok? Esa es la situación. Muy bien, entonces, si me habéis entendido, vamos con el ejercicio de aplicación número 2. ¿Qué clase de significado presenta cada enunciado? A ver, creo que, no sé si estamos en modo completo de pantalla, pero voy a volver a intentarlo. Ya estoy empezando a compartir. Ya está. Entonces, chicos, a ver, les muestro la diapositiva. Dice, ¿qué clase de significado presenta? A ver, tú me vas a decir si es denotativo o connotativo. Se comporta así porque nació en cuna de oro. Nació en cuna de oro. Muy bien, me dicen connotativo. Ujú. Mandó a fabricar una cuna grande de pino. Ajá, muy bien. Denotativo. María le abrió las puertas de su corazón a José. Le abrió las puertas, claro, o sea, ninguna puerta material, ¿no? Claro, ninguna puerta material. Es un significado connotativo, ¿verdad? Alude a otra cosa, quiere decir, le abrió sus sentimientos, ¿no? La nobleza de su corazón. Bien, en la letra D dice Alejandra y Luis están con un pie en el altar. Con un pie en el altar. Significado connotativo, claro. ¿Por qué? Porque significa que están a punto de casarse, ¿verdad? Alude a algo distinto de sí mismo. Muy bien, ese es el connotativo. Pregunta número 2. ¿Cuál es el factor que determina el significado de cada enunciado? Carla le entregó su libro a Mariana. Ujú. ¿Será el contexto o la situación? Me dicen que es la situación, ¿no? Claro, porque la oración es un tanto ambigua, ¿no? Yo pregunto, ¿el libro de quién? ¿El libro de Carla? ¿Le entregó el libro de Carla o le entregó el libro de Mariana a Mariana? ¿No? El libro de ella. ¿De quién es el libro? No está claro, ¿no? O sea, la oración A es una oración ambigua. Entonces, para poder aclarar el significado de esta oración, tengo que valerme de factores extralingüísticos, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿A dónde lo dice? ¿Verdad? Otros elementos. Ahí está la diferencia. Letra B. Debió darle una mano con la tarea. Debió darle una mano con la tarea. Claro, el contexto, ¿verdad? El contexto. Gracias al contexto, yo me doy cuenta que el significado de la palabra mano significa, evidentemente, pues, darle ayuda, ¿no? Prestarle atención para resolver los ejercicios, ¿no? Las tareas. Entonces, el significado está en función de simplemente leer la oración, mirar el contexto de la palabra mano, y es así como yo selecciono el contenido de este término, ¿ya? Juan es cabeza de familia hace años. Uy. Juan es cabeza de familia hace años.
¿Qué dicen? Contexto, situación. Contexto me dicen, ¿no? Contexto, claro, contexto, pues chicos, ¿no? Igual. La oración me permite restringir claramente el significado de la palabra cabeza, ¿no? Se refiere a, pues, la persona de mayor autoridad en el seno de una familia. Bien, y la última, colocó todos sus ahorros en la bolsa. Colocó todos sus ahorros en la bolsa. Ujú. Exacto, tú dices muy bien, situación. ¿Y por qué situación? Porque la oración es ambigua. Cuando tú dices colocó sus ahorros en la bolsa, ¿a qué te refieres? ¿A una bolsa física, una bolsa de plástico, una bolsa de tela? ¿O te estás refiriendo a la bolsa financiera, ¿no? A la bolsa de valores? No se sabe, no se entiende, no está claramente planteada, ¿no? La oración, ¿ok? Bien, dice, a ver, si quisiera hacer referencia a la bolsa de valores, ¿no debería estar en mayúscula? No, porque la palabra bolsa no es un nombre propio, ¿ok? Bien, el nombre propio es Bolsa de Valores de Lima, porque bolsas hay en muchas partes, ¿verdad? Claro, también ese es otro detalle, ¿no? Bolsa en sí no es el nombre propio de una institución. Bien, chicos, nos vamos entonces ahora a hablar sobre las relaciones de significado, ¿no? Tenemos por un lado eh, una relación bastante conocida por todos nosotros llamada la sinonimia. La sinonimia ocurre cuando nosotros comparamos palabras que tienen un parecido semántico, ¿no? Son iguales o son muy semejantes semánticamente. Entonces, la expresión que se va a utilizar o el significante que se va a emplear es distinto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, eh, de pronto palabras que se escuchan distinto, se escriben distinto, ¿verdad? Se pronuncian y se escriben distinto. Ejemplos, ¿no? Investigar, indagar, explorar. Te das cuenta que esas tres palabras suenan diferente, se escriben diferente, no hay ningún parecido en la forma, pero sí hay parecido en el significado, ¿ya? La palabra, por ejemplo, ayuda, ayuda, asistencia, auxilio, es una palabra también que presenta una forma distinta, suena distinto, se escribe distinto, no hay ninguna semejanza en la forma, ¿ya? Pero los significados son afines, ¿no? Son semejantes. Luego tenemos el adjetivo amplio, ¿no? Amplio, extenso, vasto, que son palabras que también se escriben diferente y suenan diferente. Entonces, eso tiene que estar claramente percibido en el caso de los sinónimos. No hay ninguna semejanza en la forma, en la expresión, en los sonidos ni en la escritura. Ahora, la afinidad es en cuanto al contenido, es en cuanto al significado, ¿no? Y también otro detalle importante es que cuando hablemos de sinónimos, nosotros debemos intentar establecer esa relación semántica entre palabras que pertenezcan a la misma categoría. Por ejemplo, investigar, indagar, explorar están en el grupo de los verbos. Entonces, cuando yo busque un sinónimo de un verbo, obviamente que tiene que estar dentro de ese campo semántico, no dentro de ese campo léxico. No voy a estar buscando un sustantivo. Lo mismo ocurre con la siguiente, ¿no? Ayuda, asistencia, auxilio son sustantivos. Los sinónimos se deben buscar dentro de ese grupo léxico, sustantivos. Y el último caso, amplio, extenso, vasto, son adjetivos.
pertenecen en la misma agrupación de palabras. ¿Ves? Entonces, cuando ustedes hablen, busquen, traten de establecer, ¿no?, una palabra afín a otra, háganlo siempre dentro de su campo léxico, dentro de su grupo lexical. ¿Ya, chicos? Bien, pasemos ahora a hablar acerca de la polisemia. Muy bien, la polisemia es la relación que existe entre palabras que presentan más de un significado, ¿ok? Son palabras que se parecen, hay una convergencia, ¿ya? Hay una forma, un significante muy parecido, por no decir idéntico, es la misma expresión, es decir, se pronuncian igual, se escriben igual, tienen la misma expresión, pero los significados son distintos, ¿ok? Sin embargo, a pesar de tener significados distintos, hay una relación semejante, ¿no?, entre un significado y otro. Por ejemplo, ¿no?, la palabra sierra. La palabra sierra es una palabra que puede significar, pues, la sierra, la herramienta, ¿no? Herramienta para cortar madera, piedra u otros objetos duros, que generalmente consiste en una hoja de acero dentada, sujeta a una empuñadura, ¿no? Bastidor o armazón. Bueno, es el objeto, la herramienta que todos conocemos. Hay una idea física, ¿no?, que tenemos acerca del objeto. Y luego tenemos sierra como parte de una cordillera, ¿no? La cordillera, muy bien. La sierra del Perú, por ejemplo. Estos significados son distintos. ¿Qué tiene que ver, a ver, una cadena montañosa, ¿no?, la cordillera, con una herramienta? Nada, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, cuando apreciamos las características del significado de una palabra y otra, notamos que existe un ligero parecido en cuanto a la forma, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes aprecian esta sierra, ustedes notan esta pequeña forma en zigzag que hay de la hoja de la herramienta, ¿no?, de la sierra. En cambio aquí, nosotros también cuando observamos los cerros, vemos esa forma triangular, puntiaguda, ¿no?, que tienen la cordillera. Entonces, hay un parecido, ¿ok? Hay una semejanza. Puede ser en forma, tamaño, función, alguna característica, debe haberse más comunes. Esa es la polisémica. Se dice que las palabras polisémicas son aquellas que han tenido un origen común, ¿ya? Provienen de un solo origen, de un mismo origen lexical, de una misma palabra, un mismo origen etimológico, y que los significados se han ido ampliando por esa, por esa aproximación, ¿no? Por esa aproximación en la forma, ¿ok? Bien, lo mismo pasa con pico. Muy bien, la palabra pico puede hacer referencia a la parte saliente de la cabeza de las aves, compuesta de dos piezas córneas, una superior y otra inferior, que terminan generalmente en punta y les sirve para tomar el alimento, ¿no? Es el pico de un ave. Muy bien. Y luego hablamos de pico, pico como herramienta, ¿no? Herramienta de cantero, con dos puntas opuestas, aguzadas, y enastada en un mango largo de madero, que sirve principalmente para desbastar la tierra. Entonces, muy bien, el pico del ave, tenemos un pico de herramienta, son dos significados distintos, pero, pero nosotros observamos que existe también una ligera semejanza, ¿no? Que tienen dos compuestas, ¿no es cierto?, que tienen dos piezas. Aquí, acá también hay dos puntas, ¿no?, extremas, ¿ya? Esa forma puntiaguda,
que tiene el pico del ave y esa forma puntiaguda que tiene la forma del pico, ¿no? Entonces, hay algo en común. Por eso se dice que son polisémicas. Ahora, otra razón, ¿ya? Es esta, ¿no? A ver, si nosotros nos vamos al diccionario y ponemos, por ejemplo, sierra, ¿sí? Sierra. Está cargando a la velocidad de la luz. Ahí está, muy bien. Observamos la relación de significados, ¿no? Hay 6 significados en la gramática para sierra, ¿no? La primera es la herramienta, la que acabamos de ver. También hace referencia a un lugar donde se cierra, parte de una cordillera, ¿no? Ahí está lo que hemos dicho. O sea, las palabras polisémicas tienen una misma entrada, ¿no? Una misma entrada en el léxico, ¿no? Está en la lista, justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, está en la lista de significados atribuidos a la palabra sierra. Entonces, todos estos significados son polisémicos, todos, ¿no? Porque pertenecen a una misma entrada, porque todas provienen de un mismo término, de un mismo origen, del latín serra, por eso polisémico. Ahora, pico. Aquí con pico hay que tener cuidado, porque pico tiene 2 entradas. Entonces, pico 1, pico 2. A ver, veamos el 1. Parte saliente de la cabeza de las aves. Esto es lo que pensábamos nosotros en la diapositiva, ¿no? Es lo más común, el pico de un ave. Herramienta de cantero, acá está la 3, ¿no? Muy bien, parte puntiaguda que sobresale en la superficie o en el borde o el límite de alguna cosa. Y así, cúspide, montaña, pañal, triangular. Entonces, mira, todos estos significados que tú ves, a ver, 18 significados, 18 significados, estos 18 significados son polisémicos, ¿no es cierto? Entre ellos, si yo comparo la herramienta, ¿no? Con, por ejemplo, la cúspide aguda de una montaña o la montaña de cumbre puntiaguda, pañal, todo esto es polisémico. Pero si yo comparo con pico 2, acá hay otro pico 2, pico de latín picus, pájaro carpintero. Acá ya no es polisémica, ¿ok? No es polisémica, porque está haciendo referencia a un animal, ¿ok? Entonces no tiene nada que ver con lo que, pero, profesora, pero usted está hablando de un pájaro y los pájaros tienen pico. No. Una condición importante para hablar de palabras polisémicas es que pertenezcan al mismo grupo. Acá viene del latín picus y aquí viene del latín becus, ¿ok? Entonces son de diferente origen. Ojo, importante es eso, ¿ah? Pájaro carpintero. Entonces, no tienen la misma entrada. Hay 2 tipos de significado, ¿ya? Entonces, acuérdense de ese pequeño detalle que parece ser insignificante, pero que puede marcar una gran diferencia en el momento de responder nuestras preguntas. Bien, tenemos la homonimia. La homonimia consiste en palabras que están expresadas fonológicamente de la misma manera, pero sus significados son distintos. Ahora, ¿en qué radica la diferencia con las palabras polisémicas? En que las palabras homónimas, ¿no? Pertenecen a distintos orígenes etimológicos, no provienen de un mismo término, ¿ya? Y además no existe ninguna semejanza semántica entre una cosa y otra. No hay ningún parecido. Las palabras polisémicas sí tienen parecidos, ¿ya? Sí hay semejanza. Hay algo en común, ligero, parcial, entre ellas, pero en las homónimas no existe ningún parecido, ¿ya? Eso es importante. Solamente convergen en la forma,
¿ya? En la forma, nada más. En el significado no convergen en el significado. La homonimia se puede clasificar en tres variedades: la homonimia parcial, absoluta y paradigmática. La homonimia parcial es aquella que se da cuando, además de tener estas condiciones de forma y significado, ya pertenecen a diferentes categorías lexicales. Es decir, una pertenece a un sustantivo, la otra pertenece a un verbo, una es adjetivo, el otro es, no sé, pues preposición. No pertenecen al mismo grupo lexical. Ejemplos, dice, el hato, el hato es un conjunto de cabezas de ganado, ¿ok? El hato es un conjunto de cabezas de ganado. Muy bien, hato, ya está. Ahora, ato mis pasadores fuertemente. Ato mis pasadores es lo mismo que el otro ato, hablando fonológicamente, porque los fonemas son los mismos. Ato, ato. Ya, no tiene nada que ver que una se escriba con H. Bueno, en las palabras homónimas a veces se escriben igual, a veces se escriben diferente. La escritura es otro tema. ¿Ya? La expresión es la misma, ato, ato. Pero ¿qué ocurre cuando digo ato a mis pasadores? Estoy hablando del verbo atar. Entonces, ¿qué relación tiene semánticamente el hecho de atar algo, de atar un pasador, amarrar un pasador, con un conjunto de ganado, de cabezas de ganado? ¿Qué relación hay? Ninguna. Por eso es homónima, ¿ok? Él graba documentales, o sea, graba de grabar, ¿no? Filmar, ¿no? Un video. Había mucha grava en el piso. Muy bien, a ver, ¿qué nos dice grava? Buscamos acá en el DRAE. Había mucha grava, ¿no? Dice, conjunto de guijas, piedras lisas y pequeñas. Había mucha grava en el piso, o sea, había muchas piedras, ¿no? A eso se refiere. Entonces, ¿qué de común tienen las piedras y el hecho de grabar, ¿no? Y el hecho de grabar. ¿Qué relación hay? Ninguna. Entonces, a eso nosotros le conocemos como homonimia parcial, ¿no? ¿Ok? Tú tienes por ahí dos significados distintos. Uno. Dos, tienes categorías gramaticales diferentes. El hato es sustantivo. Hato mis pasadores es un verbo. Él graba documentales. Muy bien, es grabar, almacenar, graba de grabar, es un verbo, es una acción. Y había mucha grava, es un sustantivo, son las piedras. Entonces, ahí está el cambio. Tienes que notar que pertenezcan a distintos tipos de palabras. En cambio, en la homonimia absoluta, las palabras pertenecen al mismo tipo, ¿no? Ambos son sustantivos, ambos son verbos, ambos son adjetivos, pertenecen al mismo grupo, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? La lima es un fruto muy dulce. Muy bien, estoy hablando de la lima, una fruta, un cítrico, ¿ya? Eh, Usó la lima como herramienta para pulirlo. Estamos hablando de la lima como una herramienta. Yo pregunto, ¿qué parecido hay entre la lima, la fruta, y una herramienta? ¿Hay alguna semejanza en forma, tamaño, color? No, ¿ok? Ahora, ambos son sustantivos, ¿ves? Pertenecen a la misma categoría gramatical. Hizo la bandera los lunes. Hizo la bandera es el verbo izar, ¿no es cierto? El verbo izar. Y cuando decimos no lo hizo con esmero, esa palabra hizo hace referencia a el verbo hacer, ¿ves? Entonces tenemos dos verbos, pero que significan totalmente cosas distintas. Esa es la homonimia absoluta, ¿ya? Ahora, la escritura puede ser variada, ¿no? A veces se escriben igual, a veces se escriben diferente, ¿ya? Por eso, cuando uno habla de palabras homógrafas y homófonas,
uno debe de encasillarlo dentro de esta subclasificación. Las palabras homónimas también son homógrafas u homófonas, ¿ya? También cabe esa posibilidad. Homófonas, ¿qué significa? Igual pronunciación, y homógrafas, igual escritura, ¿correcto? Pero ojo, solamente usemos esa clasificación en casos de homonimia. Nada de polisemia, chicos, por favor, nada de polisemia. Asimismo, hablamos de la homonimia paradigmática, ¿no? La homonimia paradigmática se cumple cuando tenemos exclusivamente verbos que están conjugados, ¿ok? Pero esos verbos conjugados hacen referencia a distintos aspectos gramaticales. Por ejemplo, nadamos el fin de semana. Cuando decimos nadamos el fin de semana, estoy hablando del tiempo pasado, ¿no es cierto? O sea, el fin de semana que ya se acabó, ¿no? En cambio, si digo nadamos ahora, estamos haciendo referencia al tiempo presente, ¿ves? La expresión es la misma, nadamos, pero el contexto me ayuda a entender de que el verbo está conjugado en un tiempo distinto al otro, ¿ves? Solamente en verbos. Yo quería un helado y Lisa quería un pastel, ¿no? Yo quería, estoy hablando de la primera persona del singular. Y Lisa quería un pastel, estoy hablando de la tercera persona, o sea, ella. ¿Ves? Entonces, tienes que notar algo, que cambie en tiempo, persona, modo, aspecto, al menos en alguno de esos criterios. No tiene que ser necesariamente en todos, ¿ah? ¿Ya? Basta que cambie al menos en un aspecto. Y con eso ya tenemos pues una diferencia paradigmática. ¿Sí, chicos? No sé si se ha entendido esta parte de la homonimia, preguntas, consultas, ¿no? ¿Ninguna? Bien. Voy a compartir nuevamente pantalla con ustedes. Muy bien. ¿Tienen que ser de diferente categoría gramatical? ¿Quiénes, Sandra? ¿Podría repetir sobre la paradigmática? Claro. En el caso de la paradigmática, ¿ya? Esta homonimia se tiene que dar, chicos, exclusivamente con verbos que estén conjugados, así como lo estás observando aquí en pantalla, ¿no? Nadamos. En la primera oración, ese nadamos alude al tiempo pasado, el segundo ejemplo alude al tiempo presente. ¿Ves? A ver, paradigmática, ¿por qué? Porque son verbos, quería y quería. Yo quería, primera persona, ella quería, tercera persona. ¿Ves? Hace referencia a distintos aspectos gramaticales del verbo. ¿Sí? Se entendió, ¿no es cierto? Ok. Muy bien, la polisemia. ¿Ok? Bien, la polisemia. A ver, la polisemia, chicos, ocurre cuando los significados son distintos, ¿ya? Pero a la vez hay algo en común, hay un parecido, así como lo estás observando aquí en Sierra, ¿no? Hay una semejanza, ¿verdad? En la forma, por ejemplo, en el caso de Sierra. En el caso de Pico también la forma, ¿no? Hay algo en común, ¿sí? Tú no me puedes decir de que pico y pico son palabras homónimas, ¿no? Porque en la homonimia no hay ninguna semejanza, ¿verdad? No hay ninguna semejanza. En cambio, en la polisemia sí hay semejanzas, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de homonimia. En la homonimia no hay, ¿qué semejanza hay entre un hato de ganado y un hato de atar? De atar con el sentido de amarrar, unir, ¿no? Ninguno, ¿no? El graba, ¿qué relación hay entre grabar un video y
las piedras. Nada. No hay semejanza en la homonimia. Esa es la idea. Bien, nos vamos al ejercicio número 3. Dice, en los enunciados, María sujetó la olla por el mango y su fruta favorita era el mango. Muy bien. Las palabras subrayadas presentan relación semántica de. ¿De qué? ¿Polisemia? A ver, ¿qué parecido hay entre el mango de un objeto, ya, y la fruta? Claro, homonimia. Muy bien, tu clave sería la letra B, homonimia. ¿Ya? A ver, número 2, en los enunciados. Juana nada los fines de semana y no hizo nada al respecto. Las palabras subrayadas mantienen relación semántica de. Me dicen la letra D, homonimia parcial. ¿Todos de acuerdo? Homonimia parcial, ¿sí? Sí, ¿no? A ver, ¿por qué no podría ser polisemia? Creo que te refieres a la pregunta número 1, ¿no? A ver, si yo pregunto, la, las ollas tienen un mango, ¿no es cierto? Claro. ¿A qué le dicen mango? Al asa de una olla, ¿no es cierto? A ver, imagínate en tu mente el asa de una olla. Mira la forma, mira la solidez, ¿no es cierto? Ya. ¿Y la fruta tiene alguna semejanza? No, por eso es homonimia. Yo diría polisemia sin encontrar algún parecido. Bien, y en la pregunta número 2 hemos quedado con que es homonimia parcial, ¿verdad? Homonimia parcial. La D, ¿no? Juana nada, o sea, es el verbo nadar, verbo. Y no hizo nada, nada es un pronombre, ¿no es cierto? Es un pronombre. Entonces, eh, ¿qué relación hay entre nadar y la nada? Cero relación, ¿verdad? Cero relación semántica, esa es la clave. Bien, nos vamos ahora a hablar acerca de la antonimia, ¿ok? Nada. La antonimia aparece, chicos, ocurre cuando las palabras presentan significados opuestos, contrarios, ¿ok? Oposición. Y hay dos tipos de antonimia, la antonimia gramatical y la antonimia lexical. La antonimia gramatical ocurre cuando nosotros oponemos palabras gracias a la presencia de un prefijo, ¿ok? Un prefijo generalmente es un prefijo de negación. Ya, por ejemplo, aquí dices feliz, infeliz, justo, injusto, posible, imposible, leal, desleal, ¿no? Como estás observando, ahí los prefijos de negación son los que están marcando ese cambio, ¿no? Esa contrariedad de significado. ¿Ya? Esa es la gramatical, únicamente, exclusivamente para ese tipo de palabras, que presenten prefijos que indiquen negaciones. ¿Ya? Oposición y negaciones. Bien, la antonimia lexical es la más compleja, porque aquí sí hay que apelar a nuestros conocimientos lingüísticos que tenemos acerca de la palabra. Entonces, la antonimia lexical quiere decir que el mismo concepto de la palabra, el mismo concepto, ¿ya? El mismo concepto. Entonces, aquí hay tres variedades. La antonimia lexical complementaria,
la propia o gradual y la recíproca. ¿Por qué le decimos complementaria? Porque se excluyen. O es lo uno o es lo otro. Se oponen radicalmente los lexemas, ¿no? Vivo, muerto. Singular, plural. Soltero, casado. ¿Ok? Entonces son o lo uno o lo otro. ¿Ok? Están separados, están desvinculados, ¿no? Están contrariados ambos de manera absoluta. ¿Ya? En cambio, la propia o gradual es cuando generalmente tenemos adjetivos, ¿ya? Y entre estas palabras pueden existir palabras intermedias. Son de carácter medible, cuantificable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Infancia, vejez. La edad es algo que medimos. Frío, caliente, la temperatura es algo que medimos. Pequeño, grande, los tamaños son algo que medimos. Entonces tienen una connotación algo física, ¿ok? Y entre estas palabras muchas veces pueden existir otros términos, ¿no? Pueden existir otros elementos. Por ejemplo, puedo decir infancia, juventud, vejez, frío, tibio, caliente, pequeño, mediano, grande, ¿no? Expresan, por lo tanto, gradación, grados, ¿no? Y la antonimia recíproca es aquella que expresa significados opuestos, pero entre ellos existe una relación de dependencia, ¿no? Por ejemplo, madre, hijo, tío, sobrino, ¿ya? Muchas veces se dan en casos de parentesco, pero donde la definición de uno está en función de otro, ¿no? Tú le dices a alguien madre porque evidentemente tiene hijos, ¿no? O le dices tío a alguien porque evidentemente él presenta o posee sobrinos, ¿verdad? Esa es la lógica. Bien, en cambio la antonimia entre la palabra vendedor-comprador, claro, en este caso esta antonimia es porque la existencia de uno está en relación a la existencia del otro, ¿no? Alguien vende en tanto alguien compre. Entonces hay un fuerte vínculo, ¿no? Hay una fuerte relación entre un antónimo y otro. ¿Bien, chicos? Bien, no sé si por acá hay alguna pregunta. Miss, entonces, ¿para la polisemia debe haber algo en común en las palabras? Sí, sí, Fran, esa es la idea. ¿Ya? Bien, por otro lado tenemos la hiperonimia. Bien, el clima, chicos, el clima. Tenemos la hiperonimia, la hiponimia y la cohiponimia. Muy bien. Hiperonimia suena a hiper. Hiper es una palabra semánticamente grande. Es una palabra cuyo significado incluye a otros significados, incluye a otras palabras, ¿no? Por ejemplo, mamífero. Uf, mamífero es un hiperónimo grandísimo, ¿no? Te lo puedes decir mamífero, un perro, un elefante, un tigre. Eso es un mamífero. Es una palabra que semánticamente incluye a otras, que lexicalmente incluye, aborda a otras palabras. En cambio, los hipónimos son aquellas que van a expresar a una palabra que se encuentra incluida en otra, ¿ok? Se encuentra incluida en otro campo semántico. Se encuentra incluido en los hiperónimos, ¿no? Una palabra de mayor cobertura. Entonces, por eso, nosotros, por ejemplo, tenemos la palabra perro, ¿no? Perro es un mamífero, elefante es un mamífero, tigre es un mamífero, ¿verdad? Ellos son hipónimos de mamífero porque se encuentran incluidos en ese campo semántico.
Ahora, las palabras también pueden establecer una relación de coiponimia. La coiponimia se da cuando tenemos palabras que están en el mismo campo semántico, ¿no? Mantienen la misma relación, la misma jerarquía. Por ejemplo, perro, elefante, tigre, tienen muchas cosas en común, ¿no? Las tres son mamíferos. Tienen eso en común, ¿no? Tienen esa forma de alimentación. Entonces, por eso, entre las tres, si yo comparo perro, elefante, coipónimos. Tigre, tigre, elefante, coipónimos. Perro, tigre, coipónimos. Porque son o pertenecen al mismo campo semántico. Bien, a ver, veamos por ahí. Perfecto. También tenemos una relación llamada la holonimia y meronimia. La holonimia ocurre cuando nosotros tenemos una palabra que está expresando el todo de algo. Generalmente los holónimos y merónimos aparecen con cosas materiales, con palabras físicas o sustantivos físicos, ¿ya? Y los merónimos vienen a ser las partes de ese todo. Por ejemplo, ¿no? Planta. Muy bien, planta es el todo. Las plantas tienen una raíz, tienen tallo, tienen flor. Y a cada una de ellos le decimos merónimos. ¿Ok? Entonces, fijémonos en objetos, en cosas materiales, físicas, pueden ser plantas, pueden ser autos, pueden ser vehículos, en fin, cualquier objeto que sea un todo, pero que éste esté conformado por partecitas. Entonces, por favor, no me confundas un hiperónimo con un holónimo, así como también no me confundas un merónimo con un hipónimo, ¿ok? Son cosas distintas. Yo no podría decir, por ejemplo, que la raíz es un tipo de planta, el tallo es un tipo de planta o la flor es un tipo de planta. ¿Verdad que no? Entonces estos no son hipónimos, son merónimos porque son partes de algo mayor. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien. Nos vamos entonces a el último ejercicio de esta mañana. A ver, escriba la relación semántica que existe entre las palabras subrayadas. Vida, muerte. ¿Qué relación hay entre vida, muerta? Muerte. Antonimia, muy bien. ¿Qué tipo de antonimia? Complementaria. Perfecto. Antonimia complementaria. Ujú. Muy bien. En la letra B, lábil, frágil. Ujú. Sinonimia. Muy bien. Ujú. Anciano, niño. Ujú. Antonimia gradual o también llamada antonimia propia, ¿no? Antonimia propia. Muy bien. Asia, continente. Asia es hipónimo de continente, ¿correcto? Asia es hipónimo de continente. Hipónimo. Entonces hay hiponimia. Hiponimia. Muy bien. Reloj minutero. Reloj es el todo, ¿verdad? Reloj es el todo. Entonces, si reloj es el todo, holonimia.
Te das cuenta que estamos tomando siempre como referencia el primer elemento, ¿sí? Siempre toma como referencia el primer elemento. ¿Qué relación hay entre el reloj y minutero? ¿Ya? Cuarto, cuarto. Luego de obtener el cuarto lugar, se fue a su cuarto. Homonimia parcial. A ver, el cuarto lugar es el orden, es un determinante ordinal. Y se fue a su cuarto, se fue a su habitación. Eso es un sustantivo. Entonces, sí, es una homonimia parcial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Chicos, ¿se entendió? ¿Alguna duda? Bien, entonces pasamos a resolver. Señorita, Sí, dime. disculpe, señorita, ¿podría regresar a la diapositiva 18, por favor? Claro, Sofía. Vamos a la 18. Ahí está. Tomen su Muchísimas captura. gracias, Miss. Bien, Sofía, no te preocupes. Bien, entonces dejo de compartir por acá. ¿Cómo podríamos diferenciar las clases de antónimos? Bueno, las clases de antónimos los diferenciamos, como te he explicado, por los prefijos o por el mismo significado. Acá la lexical tiene que ver ya con la construcción del significado y toma en cuenta estos tres criterios, ¿no? Los complementarios son excluyentes, o es lo uno o es lo otro. Lo propio tiene que ver con la gradación, que sea medible, cuantificable. Y lo recíproco significará, pues, dependencia entre uno y otro. Listo. Bien, nos vamos a los ejercicios, a la evaluación. Ya, las 4 preguntitas de evaluación. Dice, los signos son elementos que representan a otros objetos, los cuales pueden mantener relaciones de semejanza, causalidad y arbitrariedad. Considerando estas relaciones, establezca el tipo de signo y marque la alternativa correcta. Representado por el color negro. El duelo, representado por el color negro, vendría a ser un símbolo, porque ese color está asociado de manera abstracta con la muerte, ¿no es cierto? Eso es un símbolo, es una abstracción, es arbitrario. A ver, una fotografía del santuario de Machu Picchu. Es un icono, ¿verdad? Porque es una representación real de la realidad. Muy bien, el enrojecimiento de los ojos por cansancio visual. Claro, si tus ojos están rojitos, ¿qué significa? Mucho rato en la computadora. Índice. Es un indicio. Esos ojos rojos son un indicio de tu cansancio en la computadora. Entonces tu clave es la letra D. Pregunta 6. Existen dos factores que facilitan la comprensión del significado de un signo lingüístico: el contexto y la situación. Respecto a lo mencionado, marque la alternativa en la cual se requiere de la situación, ¿ok? Para precisar el significado de una oración. Obviamente que si me dicen situación es porque estoy notando que la oración presenta un nivel de ambigüedad. ¿Cuál sería tu clave?
la letra D. Otros me dicen que es la B. Vi a María en el supermercado. Otros me dicen que es la C. A ver, hay una inclinación por la B. Vi a María en el supermercado. ¿Por qué dependería de la situación? ¿Por qué esa oración sería ambigua? Porque la idea es esa, ¿no? Si yo digo que es la B, ¿no? Es porque estoy creyendo que efectivamente, pues la oración 2, la oración B, vi a María en el supermercado, es una oración ambigua. Las palabras no me bastan para entenderlo. Y no es así, ¿verdad? Ahí el significado está establecido por el contexto, ¿ya? Luego me dicen que es la C. Trabajaba tranquilamente allá. ¿Por qué sería la C? ¿Por qué la oración es ambigua? Porque puede ser ella o él. Mm, ya, hay un cierto matiz. Ok, Mario, vamos a este, tratar de tomar en cuenta tu opinión. ¿Y qué opinan de la D? ¿Qué opinan de la D? El saco. Ya. A ver, dice, dejó el saco sobre esa tarima. Puede ser un saco de vestir, ¿verdad? O puede ser un saco efectivamente de vegetales, ¿no? Entonces, acá yo tengo dos posibles respuestas. ¿Verdad? Hay chicos que me dicen, profesora, la C, porque trabajaba, ¿no? O sea, él o ella, y tengo en la letra D una palabra como saco, que es la que me está expresando ese nivel de ambigüedad. Entonces yo pregunto, si tuviese que marcar, elegir una de mis claves, según lo que hemos aprendido el día de hoy acerca de la elección del factor que determina el significado, ¿qué marcarías? La D, pues, claro, porque ese sustantivo es el que yo no sé elegir. Yo no sé qué significa saco, ¿verdad? Yo no sé si saco es ropa o saco es un costal, no lo sé. Cosa que no te ocurre con trabajaba, o sí te ocurre con trabajaba. Cuando tú dices trabajaba, tú sabes que la acción es trabajar. El único punto que no sabes en la letra C es que efectivamente si se está haciendo referencia a él o a ella, pero sí sabes que el significado es trabajar. ¿Te das cuenta? Perfecto. Entonces, clave, letra D. Ya, clave, letra D, letra D. No, 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 ¿dónde está? Letra D. Bien, pregunta número 9. En las palabras de la lengua española se pueden establecer relaciones semánticas de sinonimia, antonimia, homonimia, meronimia, entre otras. Considerando ello, en los enunciados, su comportamiento le causó mucho disgusto, pero tuvo que disimular su enfado. ¿Ya? 1. 2. En ese postre se le debe colocar clavo de olor y María colocó un clavo. Ujú. Muy bien. ¿Qué relación dice? ¿Se cumplen relaciones semánticas de qué? La D. O sea, primero son sinónimos, disgusto, enfado, sí. Y clavo, clavo de olor, ¿no es cierto? Es una semillita pequeña.
y colocó un clavo, ¿no es cierto? El clavo metálico que usamos para colgar cuadros es polisémica, ¿sí? Por ahí me dicen la C, profesora. A ver, sinonimia y homonimia. Si tú me dices homonimia, es porque estás notando que entre clavo de olor y clavo para colgar los cuadros no existe ninguna relación. Pero, oh sorpresa, si hay parecidos. Un clavo de olor es parecido a un clavo metálico, ¿ya? A ver, vamos a colocar, voy a dejar de compartir esto y nos vamos a buscar un clavo de olor. Ok, clavo de olor, ahí está. Muy bien, ya lo tengo. A ver, lo buscamos por aquí y ahora comparto pantalla con ustedes. Ujú, ya está. Mira, un clavo de olor tiene como una cabecita y tiene como un pequeño tallito. Es algo semejante a un clavo metálico. Hay un parecido. No es igual, obviamente, ¿no? Pero hay cierto parecido, cierto parecido. Por eso decimos que son polisémicas, no son homónimas. ¿Correcto? Ya está. Entonces, la letra D. Pregunta número 11. Dice, desde el punto de vista semántico, las palabras mantienen relaciones de sinonimia, antonimia, homonimia, polisemia, etc. Según ello, correlacione las palabras subrayadas con la relación semántica correspondiente. Herramienta, martillo. Muy bien, herramientas hay muchísimas. Una de ellas es el martillo, o sea, esto es un hiperónimo, ¿verdad? Muy bien, singular, plural, bueno, son opuestos. Singular es uno, plural es cantidad, son opuestos, pero a la vez son excluyentes. Letra D, antonimia complementaria. Muy bien, vino, ella vino y trajo el vino. Ella vino de venir, el vino, sustantivo. Eso vendría a ser una homonimia, ¿verdad? Porque no existe parecido entre venir y un vino. Y por último, tenemos tío sobrino, ¿no? Sería una antonimia recíproca porque hay parecidos. Entonces, tu clave en la pregunta 11 sería la letra D. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas, preguntas? Bien, entonces dejo de compartir esta pantalla para de repente absolver sus dudas con respecto a algún tema pasado, ya, de repente alguna semana que ustedes deseen aclarar. A ver, el día domingo ustedes tienen su examen y se incluyen temas desde la semana número 1 a la semana número 5. Recuerden ustedes que en la semana número 1 es importante el tema de la comunicación, la diferencia entre lengua, habla, lenguaje. No sé si tengan por allí alguna pregunta acerca de eso. Matías, podría venir cualquier tema, eso sí. Ya, me dice, me hizo una pregunta. En el caso de banco de peces y banco mueble, ya, ¿es polisemia u homonimia? Muy bien, la palabra banco, a ver si buscamos banco, ok, asiento, dice, en los mares y ríos en los mares, ríos y lagos navegables, bajo que se prolonga la extensión, conjunto de peces, es polisémica, ¿ok?
Muy bien. Sobre las lenguas, ¿son importantes aprenderlas todas? Sí, sí. ¿Ok? Ya. A ver, semana número 1, funciones del lenguaje. A ver, el Perú es un país multilingüe. Pregunto, ¿qué función del lenguaje se cumple en esta oración? ¿Qué función del lenguaje se cumple? Ujú. A ver, función metalingüística. Ok, si yo digo metalingüística, ¿cuál es la lengua que estoy precisando ahí? ¿Cuál es la gramática? No hay función denotativa. ¿Cómo se llama la función? No, no hay función metalingüística en esta oración. La función es, exacto, función representativa. ¿Ya? Muy bien, función representativa. A ver, me están haciendo consultas por ahí. Dice, a ver, vienen preguntas tipo, ¿la lengua shánica pertenece a la familia? Sí, podría venirte una pregunta de esa naturaleza, Matías, por supuesto. Por eso es importante que ustedes recuerden los nombres de las lenguas amerindias, ¿no? En la semana número 2, ahí sí, les sugiero que le den una buena leída, ¿ya? Miss, ¿por qué banco de peces y banco son polisémicas? Porque tienen el mismo origen etimológico. Si tú lo buscas en el Drive, vas a encontrar la misma forma, el mismo origen. ¿Ya? Miss, no es... Claro, o sea, tú puedes decirle a esta oración con diferentes palabras. La función es referencial, representativa, ¿ok? Función representativa del lenguaje, ¿ya? Denotativa, ya, eventualmente sí, ¿no? Se podría utilizar la palabra denotativa, ¿ya? Denotativa, función denotativa, pero lo más común es lo otro. En el caso de la mayúscula, cómo se aplicaría en los nombres de pila? Bueno, es que los nombres de pila, a ver, los nombres de pila son diversos, ¿no? A ver, por ejemplo, si tú de pronto dices, a ver, José, José es nombre de pila, José es peruano, José es nombre de pila, es el primer nombre, el prenombre. No sé cuál es la inquietud ahí, José, ¿ya? Ah, ya, en cuanto a los apellidos como de la Cruz, a ver, si tú dices, por ejemplo, José de la Cruz, José de la Cruz Peña, ¿no? Es peruano, ¿ok? Yo sé que el apellido de la Cruz se va a escribir con letra minúscula, la preposición y el artículo, porque no están encabezando el nombre. Lo que encabeza el nombre es el sustantivo José. Está precedido por esa palabra. Si la oración fuese, es peruano de la Cruz Peña, ahí sí yo diría, bueno, estamos comenzando el nombre de la persona con el apellido, con preposición. O sea, se supone que no debe haber ningún otro nombre delante del apellido con preposición, por eso va la mayúscula. Aquí estaba José y por eso lo hemos cambiado a minúscula. Por eso depende que esté adelante. ¿Ya? A ver, listo. Entonces, ¿cuándo tendría el apellido La Roca? Ah, ya, pero ese es un apellido con artículo, ¿no? Si yo digo, a ver, Wilmer
La Roca, ¿no? Es deportista, ¿ya? Acá no pasa nada, los apellidos con artículos siempre, estén donde estén, van con letra mayúscula. Es deportista, La Roca. La Roca Wilker. ¿Ya? Siempre. No cambia. Bien, chicos, entonces creo que hasta aquí sería el tema del día de hoy. Les deseo éxitos para el fin de semana, que les vaya sumamente bien. Cuídense, chicos. Nos vemos. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Ustedes también, chicos. Cuídense. Nos vemos.